Buenos días. Hoy es 31 de enero y uno de los hábitos que oficialmente empecé en 2023 fue salir a caminar, y entonces hoy oficialmente puedo decir que llevo 31 días saliendo a andar todas las mañanas, aunque empecé un poco antes, pero bueno. Y en el siguiente vídeo te cuento un poco cómo me ha ido. Mal, bien, you will see. Bye. Yo me voy a andar, nos vemos luego. Chao. Hola, buenos días. Pues nada, otra mañana aquí saliendo a pasear y vamos a ver cómo será el día. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, quiero daros muchísimo las gracias por el apoyo, los mensajes que me habéis mandado. La verdad es que no me lo esperaba, me he emocionado muchísimo y pues la verdad es que me motiva muchísimo a seguir con este proyecto. Y bueno, yo creo que me lo notáis en la voz, así que nada, muchísimas gracias. Y el tema del que quiero hablar hoy es una rutina que he empezado un poquito antes de 2023 y la verdad que es que en ningún momento pensé que me iba a cambiar tanto la vida. Y parece muy fuerte, pero sí, me está cambiando la vida y nunca creería que dijera esto, pero es así. Bueno, esta rutina, como habréis visto en el título, es salir a caminar. Fíjate tú qué cosa. Pues sí, me está cambiando la vida. Todo empezó un poco antes de enero, en diciembre. Yo empecé a salir por las mañanas a caminar con Boon porque quería que me diera más el sol. Es súper importante por las mañanas cuando te despiertas para las hormonas y para los niveles de cortisol, tomar el sol. Y también estaba dejando un poco el café, así que no estaba tan hyper para levantarme y ponerme a entrenar tan pronto. Y bueno, quería empezar a dar una vuelta un poco a mis rutinas, ser un poco más amable conmigo, porque sí que es la verdad que me meto muchísima tralla. Así que me levanto enseguida, cafeína, entrenar, y quería ir viendo cómo reaccionaba mi cuerpo, empezando el día pues un poquito más despacio. Así que todo empezó así y la verdad que salíamos a pasear todas las mañanas. A él también le ayudaba muchísimo, de ser una persona que se acostaba muy tarde, se levantaba muy tarde. Empezó también a cambiar su ritmo, acostarse antes, levantarse más temprano, y nos estaba viniendo muy bien. Entonces, en enero, cuando me he vuelto a Chiang Mai, a mi casa, he empezado a salir todas las mañanas a andar, después de leer, hacer mi journaling, etcétera. Me estoy dedicando a hacer lo que se llama Hot Girl Walk, los paseos de chica hot. Y nada, me pongo podcast de temas que me interesan, además de que estoy aprendiendo un montón de cosas, estoy escribiendo un montón de podcasts interesantes, la verdad que también es una motivación extra para salir a pasear. Y nada, voy a andar, estoy haciendo como unos 4.000, 5.000 pasos, pero bueno, no los cuento. Sí que es cierto que al principio voy al parque al lado de mi casa y bueno, estaba muy motivada viendo a toda la gente haciendo deporte, yoga, etcétera. Y aunque me gustaba, no ha sido hasta que un poco después han cerrado el parque momentáneamente porque están preparando el Festival de las Flores aquí en Chiang Mai, que va a ser dentro de nada. Y lo que el primer día fue como un poco decepcionante llegar al parque y decir, what the fuck, han cerrado el parque, ahora tengo que improvisar. Y al principio me daba un poco de
pues no me apetecía porque sí que es cierto que aquí la gente va como locos con las motos, los coches y si no vas con cascos pues no pasa nada. Pero si vas con los cascos y vas en los mundos de Yuppie, que es como suelo ir yo con mis cosas en mi mundo Happy Power, pues sí que a veces hay que ir con bastante ojo. Pero bueno, quitando eso, empecé a andar y me daba cuenta de que iba descubriendo un montón de cosas. Me cruzaba por gente por la calle, sonreía, no sé, cada día era como una aventura nueva. Me he perdido un montón de veces, pero bueno, que me daba igual porque no iba nunca a un rumbo fijo ni ningún camino. Y bueno, ha sido cada día una sorpresa tras de otra y al final es como que cada día quiero hacerlo más, lo que empezó como una rutina que voy a empezar a hacer porque me va a venir bien, etcétera, etcétera, porque bueno, yo no lo hago nada por la cosa del fitness, etcétera, porque soy anticardio, no, no me gusta, pero empecé con esto y solo puedo decir cosas buenas, cosas buenas. Además, los fines de semana que tengo más tiempo libre, utilizo el hecho de irme a andar. Llamo a mi madre, nos ponemos al día de todo, que eso además era uno de mis nuevos goals, metas de año nuevo, llamar más a mi madre, estar más conectada con ella, porque bueno, hay que prestar más atención a la gente que queremos y eso es muy importante. Sí que había sentido que a lo mejor en el 2022 pues no había estado tan conectada con ella y viviendo tan lejos pues es muy 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 importante. Así que reminder, llamar a vuestras madres, no lo dejéis. En cuanto podáis, cuando acabe este vídeo, nada, eh, llamar a vuestras madres, que además seguro que lo agradecen y si no, pues a una amiga o a quien os apetezca. Y nada, como iba diciendo, pues eso, empecé a andar y la verdad es que ha sido una pasada porque sí que es cierto que yo aquí en Chiang Mai voy todos los días con la scooter a todos los lados y pues no te fijas de las cosas. Incluso además ahora, después del COVID, que han empezado a abrir un montón de sitios nuevos, he descubierto un montón de restaurantes. Un día me perdí y descubrí un museo súper amazing en medio de la ciudad, que fíjate tú qué sorpresas, justo había dicho ese fin de semana. Necesito encontrar un sitio para irme a escribir, etcétera, pero que no sea una cafetería, que esté llena de gente, tal. Y bueno, el sitio en sí se llama Calma y cuando lo descubrí así de manera random, me explotó la cabeza, me ha gustado muchísimo. Y ahora, pues nada, voy a andar todos los días, los fines de semana voy a andar, los fines de semana ya ni cojo la moto, me voy a cualquier lado, voy andando. Y de verdad, si esto es vuestra llamada de atención, queréis empezar a hacer algo nuevo por vosotros, etcétera, totalmente recomendado. Salir a andar. Ya me lo agradeceréis. Y si empecéis a probarlo y os va bien, lo que os vaya pareciendo, por favor, comentarme, decirme cómo os va yendo, porque me interesa muchísimo, pues eso, la retroalimentación y ir sabiendo, pues, si probáis algo, qué os parece, etcétera. A mí me ha mejorado el sueño, en general me ha mejorado el estado de ánimo, viene súper bien para divagar sobre el pensamiento o para callar la mente. Es como un poco también estado meditativo. Los podcasts me estoy enganchando muchísimo a un montón de podcasts y es que en realidad solo puedo decir cosas buenas, así que desde aquí poneros las pilas, salir a andar. Si al principio os da pereza, buscar hacer algo que mientras tanto os apetezca. Yo, por ejemplo, al principio
me preparaba la primera taza de café y en vez de tomármela en casa, me salía con ella en la calle. Así había estado unas cuantas horas entre que había estado leyendo, estudiando tailandés, journaling, pues no tomo café, ahora me hago chocolate y luego ya cuando salía a la calle ya era como mi hora del café, que para una adicta al café pues es un bonus y además así pues atrasaba un poco la hora de empezar con mi dosis de cafeína diaria, que sí que puedo decir que le he reducido bastante. Si os interesa, decírmelo y ya pues empezaré a hablar más sobre este tema. Y nada, creo que lo he dicho más o menos todo. Y sobre los beneficios, etcétera, de andar, pues ya lo sabéis. Si queréis que ahonde un poco más en el tema, decírmelo. De todos modos, hace, no sé, una semana o dos, escribí un post en Instagram sobre los beneficios de caminar para el cuerpo en general. Yo no lo he hecho por ningún tema físico porque no quiero perder más peso, al contrario, pero claridad mental, solo cosas positivas. Así que nada, que esto suena muy comentario general, una cosa muy general, pero es que a veces en las pequeñas cosas y en los hábitos generales que podemos ir haciendo cada día es donde se van notando todas las mejoras. No por levantarme mañana y de repente de ser una persona sedentaria que se toca los huevos, por decirlo mal, vamos a de repente a ir al gimnasio y no, los hábitos en realidad y los cambios empiezan con las pequeñas cosas. Levantarse un poco antes, salir a pasear, meditar 10 minutos, probar con el journaling si tenéis un montón de cosas en la cabeza, llamar a mamá, ese tipo de cosas. Y en realidad a mí las pequeñas cosas han sido lo que he ido notando muchísimos grandes cambios a largo plazo y al final es que ya son rutinas que las tengo tan metidas que para mí lo hago todo de manera mecánica y son este tipo de rutinas las que me hacen levantarme por la mañana y acostarme por la noche con ganas de que llegue el día siguiente, porque es que pues me encanta mi rutina de mañana, soy una fanática y amo levantarme por las mañanas porque estoy enamorada de mi rutina de mañana. Y esto suena aquí ahora a, pues eso, a topicazo, pero es que es así. Así que nada, no me quiero enrollar más y decirme vosotros si andáis, qué rutinas hacéis, qué cosas os han cambiado la vida. Os leo, escribirme y nada, muchas gracias. Adiós, hasta la próxima. Bye.